Historia de la universidad en el Perú. La universidad en la colonia. En esta etapa de la educación elemental se pasa a la universitaria, sin la existencia de un nivel intermedio, en la cual se forman teólogos y sacerdotes. El 12 de mayo de 1551 se crea la primera universidad de América, la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de los Reyes, la cual empieza a funcionar en 1593. Poco después, por sorteo, recibe el nombre de San Marcos. Y se empiezan a crear así diversas universidades, como la Universidad de San Ignacio, en Cusco el 2 de febrero de 1622, la cual se cierra en 1767 con la expulsión de los jesuitas. También se crea la Universidad San Cristóbal de Huamanga el 3 de julio de 1677, y esta empieza a funcionar en 1704. Y contaba con las mismas facultades que la Universidad de San Marcos. También se crea la Universidad San Antonio de Abad en Cusco el 1 de marzo de 1692, en la cual su estructura académica era similar a San Marcos y San Ignacio. Estas fueron las universidades existentes durante el periodo del coloniaje en el Perú. Los grados que estos ofrecían eran bachiller, licenciado, doctor y maestros. Se tiene que tener en cuenta que estas instituciones eran elitistas, desarrollaban una enseñanza dogmática. Además se impuso el sofisma, argumento falso capcioso que se pretende hacer pasar por verdadero. Los estudiantes que egresaban de los claustros asumían los cargos de la burocracia administrativa colonial y de la Iglesia. La República y la Universidad. Primera etapa, etapa de la iniciación, comprendida entre 1821 y 1850 y caracterizada por las obras educativas de San Martín, Simón Bolívar, Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra. Segunda etapa, etapa de organización, de 1850 a fines del siglo XIX. En este periodo tenemos el Reglamento General de la Instrucción Pública de 1876, asimismo la crisis asignada por la Guerra del Pacífico que influyó negativamente en nuestro proceso educativo. Tercera etapa, etapa de sistematización, de 1901 a 1941. Se caracteriza por la dación de las leyes orgánicas como las de 1901, 1905 y 1920, además de la reforma de 1902 y la creación del Ministerio de Educación Pública en 1935. Cuarta etapa, etapa de tecnificación, que abarca desde 1941 hasta la fecha. Este periodo comprende la Ley número 9359 del Plan Nacional de Educación Pública de 1950, el Inventario de la Realidad Educativa Nacional de 1956, la Reforma de la Educación Secundaria de 1957, la Dación de Leyes Universitarias número 13417 de 1960 y la Ley 17437 de 1969 y el Informe General sobre la Reforma de la Educación Peruana de 1970, que dio origen al Decreto Ley número 19326 de 1972. Etapa de la organización. En esta etapa la universidad fue considerada como una institución única dentro de una política centralista y absorbente. Se facultó a la Universidad de San Marcos controlar a las otras y aprobar la creación de nuevas. Además, en esta institución, en lugar de 5 facultades clásicas de la etapa colonial, se implantaron 6: Ciencias Eclesiásticas, Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Matemáticas, Filosofía y Humanidades. La universidad, no obstante al incremento de algunas disciplinas y asignaturas científicas, continuó siendo una institución elitista y aristocrática. Además, la educación superior ya no solo fue un privilegio de las universidades, sino también de las escuelas e institutos que hemos mencionado. San Marcos siguió siendo la universidad de mayor jerarquía, con relación a las provincianas. En el ámbito de cada una de ellas se estableció una junta universitaria, como órgano de gobierno, presidida por el rector e integrada por los decanos y un docente principal elegido por cada facultad. La educación en el siglo XX. La ley de 1901 señalaba que la educación superior correspondía a las universidades, mayor de San Marcos y la menor de Trujillo, Cusco y Arequipa. Se hablaba de enseñanza superior libre, pero bajo el control del Consejo Superior de Instrucción.
La Ley de 1920 indicaba como instituciones de educación superior a la Universidad Mayor de San Marcos, a las menores de Trujillo, Cusco y Arequipa, a la Universidad Particular Católica del Perú y a la Universidad de Escuelas Técnicas. La Ley de 1941 mantuvo el carácter de Universidad Mayor a la de San Marcos y quitó el calificativo de menores a las demás. En el Estatuto Universitario de 1946 se define a la universidad como una asociación de maestros, alumnos y graduados que debían estudiar. La Ley 13417 creó el Consejo Interuniversitario como el organismo encargado de realizar tareas de coordinación, aparte de declarar la necesidad urgente de la edificación de nuevas universidades. Además, tuvo un claro sentido democrático, al mismo que permitió un buen desarrollo universitario. La década del 60 y algunos años anteriores fueron testigos de la creación de nuevas universidades.